Good morning, everyone. Good afternoon. Buenos Thank you for días a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a comenzar el webinario en breve. Muchas gracias. Hi there. Thank you for joining. I can see you're all connecting. We'll get started. Hola a todos y todas. Veo que se van conectando. Vamos a empezar con la sesión en breve. All right, fantastic. So greetings, everyone. Genial. Bienvenidos, bienvenidas. En el webinario de hoy trataremos sobre la microplanificación con geolocalización de campañas de mosquiteros tratados con insecticida. Algunos puntos importantes antes de comenzar. Tendremos interpretación simultánea al inglés, francés, español y portugués. Verán en la barra de abajo de Zoom un botón de interpretación. Si todavía no han seleccionado el idioma deseado, este es el momento para hacerlo. Habrá una presentación en francés, así que por favor seleccionen el idioma deseado. Y para escuchar la versión española se puede hacer clic en Interpretación en las opciones de la reunión de Zoom y seleccionar el canal español. Pour écouter la version française, il faut cliquer sur Interprétation dans les options de la réunion de Zoom et sélectionner le canal français. Para escutar a versão em português, por favor, clique no botão Interpretação nas opções da reunião do Zoom e selecione o canal de português. And thank you very much to our interpreters for your support with this session. Muchísimas gracias a los intérpretes que están en la sesión de hoy. Tendremos tiempo para debatir en la sesión de hoy y eso será después de las presentaciones. Si observan las opciones de Zoom, van a ver algunos botones. Aquí hay un botón para el chat y otro para preguntas y respuestas. Por favor, utilicen la opción de preguntas y respuestas para colocar sus preguntas para los ponentes. El moderador no estará mirando el chat durante el debate, así que por favor pongan sus preguntas en la cajita de Q&A de preguntas y respuestas. Estamos aquí para ayudarles. Si tienen cualquier dificultad técnica, pueden ver en pantalla el correo para enviarnos un mensaje o también pueden escribirnos por el chat. También tendremos algunas encuestas a través de Mentimeter. Y también tendremos un formulario de comentarios que compartiremos al final. Vamos a empezar con el Mentimeter, con la primera encuesta. Aquí en la pantalla vemos cómo pueden conectarse a Mentimeter y también pueden ver el link en el chat. También pueden escanear el código QR con sus teléfonos móviles o poner menti.com y poner el código que ven en pantalla. También está en el chat. Si pueden conectarse a Mentimeter, pueden responder desde dónde se unen, desde qué país se están conectando en el día de hoy. Pueden ponerlo también en español, por supuesto. La pregunta del Mentimeter es ¿desde qué país se están conectando hoy? Voy a pasar la palabra a Giovanni Di Salvi. Muchísimas gracias a todos. Giovanni, ¿estás por aquí? Muchísimas gracias, Hazel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Veo que hay gente conectada de todo el mundo. Trabajo para la Alianza para la Prevención de la Malaria y estaré facilitando el webinario de hoy. Es un gran placer darles la bienvenida, así que muchas gracias por estar hoy aquí conectados en el webinario de hoy sobre microplanificación con geolocalización de campañas de mosquiteros tratados con insecticida. Su interés reconoce la importancia de
la microplanificación para poder tener una campaña exitosa. Una de las herramientas que los países están utilizados para la microplanificación incluyen mapas, normalmente dibujados a mano, y se utilizan estos como base para planificar los movimientos de los equipos encargados del registro de los hogares para poder tomar decisiones y, sin embargo, nos hemos dado cuenta, como bien sabemos, que esos mapas dibujados a mano presentan algunos desafíos. Algunos de ellos incluyen que no pueden actualizarse fácilmente sin tener que redibujarlos. También son difíciles de compartir en un archivo para poder utilizarlos en el futuro. Tampoco son específicos en cuanto a su posición y también pueden traer errores humanos. La introducción de datos de geolocalización pueden darnos varias alternativas. Hay varias iniciativas de programas nacionales, así como otras instituciones, para poder ayudar el programa de microplanificación utilizando datos de geolocalización. Nuestros ponentes de hoy entienden los beneficios de utilizar estas herramientas, así como compartir los aprendizajes de diferentes iniciativas que se han realizado en diferentes lugares. Queda claro que todavía hay mucho por aprender y tenemos que ver cómo podemos integrar estos conocimientos en nuestras prácticas. Para este webinario tenemos el placer de tener 3 ponentes de Burundi, Zambia y Nigeria, de la OMS, Grid 3, Acros. Vamos a escuchar de cada presentador durante 15 minutos y después de las presentaciones tendremos la oportunidad de poder hacerles preguntas. Por favor, coloquen sus preguntas en la cajita de Q&A de preguntas y respuestas de Zoom. Vamos a hacerles una pregunta muy sencilla. Como punto de partida, ¿tienen experiencia utilizando herramientas de geoespacio para la microplanificación en sus trabajos o en su país? ¿Tiene experiencia utilizando herramientas de geoespaciales para la microplanificación en sus países? Vemos respuestas bastante variadas. Vemos que algunos tienen experiencia, otros no, así que esperamos poder aprender también de aquellos que tienen experiencia. Tenemos otra pregunta. ¿Qué intervenciones para aquellos que han utilizado herramientas geoespaciales han implementado en microplanificación utilizando las herramientas geoespaciales? Puede ser para cualquiera de estos ámbitos que vemos en pantalla. Muy bien. Parece que hay varias experiencias en diferentes intervenciones. Ahora le voy a pasar la palabra al primer ponente de hoy, a Chris Jumps, de la OMS. Gracias, Chris Young. Él es parte del equipo que ha desarrollado el libro de microplanificación y esto nos ayuda a tener guías para poder incluir herramientas geoespaciales en el proceso de microplanificación. Chris, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Giovanni. Es un placer estar hoy aquí con ustedes.
Veo que hay muchas personas de diferentes lugares de África. Yo mismo he estado viviendo en África durante 11 años, pero ahora les hablo desde Sofía, en Bulgaria. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a dar la primera presentación para establecer el panorama de cómo este trabajo se realiza a nivel mundial. Y voy a contar primero a quién represento y desde dónde estoy trabajando. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de algunos temas. Primero, la coordinación global para la microplanificación con geolocalización, así como la guía para la microplanificación con geolocalización. Yo trabajo con la OMS y en particular con el Centro para la Salud del lo que es el GIS, el Sistema de Información Geográfica. Este centro ofrece servicios para las diferentes organizaciones de la OMS a los 3 niveles, pero también para nuestros socios. Los objetivos es poder utilizar los mapas, las aplicaciones, los datos y las personas para poder dar apoyo a este trabajo de geohabilitación y geoespacial para poder ofrecer nuestros servicios de salud de forma más eficiente. Este Centro de Sistema de Información Geográfica se fundó hace unos 2 años y ha estado creciendo y participa cada vez más en diferentes proyectos de abogacía y tecnología. En particular, hemos estado trabajando con un grupo de trabajo COVAX, GIS, durante el último año y medio. Esto es un grupo liderado por la OMS, UNICEF, y hemos dado apoyo a algunos países con la microplanificación KISS para el COVID, pero también con otras campañas en algunos de los países donde ustedes trabajan. También tenemos una comunidad global de práctica que hemos lanzado en los últimos meses. Esto sigue una iniciativa de socios técnicos que teníamos ya hace tiempo y la reformulamos para poder trabajar con los países tanto dentro de las oficinas de OMS, UNICEF, pero también con nuestros socios de gobierno, técnicos alrededor del mundo, para poder tener un intercambio de conocimiento de cómo mejor utilizar esta microplanificación de sistemas de información geográfica, compartir experiencias entre nosotros, trabajar en temas de coordinación para poder cerrar las brechas existentes. Es importante también establecer algunas buenas prácticas, estándares a nivel mundial, diferentes principios, para poder comenzar a trabajar en algunas herramientas de las cuales todos podemos beneficiarnos. Estos son algunos de los socios con los cuales hemos trabajado para aprender de ellos y también para compartir información en el último año y medio. Y estamos muy felices de trabajar con muchos más de ustedes en el futuro. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la modelización y accesibilización geográfica. La microplanificación es un grupo de pasos de toma de decisiones y herramientas para asegurar que los servicios sanitarios lleguen a todas las comunidades. Ayuda a identificar y priorizar y asignar recursos para poder ofrecer acceso a todos. Existen diferentes capas de datos que participan en este proceso, pero en su centro es un ejercicio local. Los microplanes se desarrollan a nivel nacional, pero lo que queremos saber es dónde están estas personas y cómo podemos llegar a nivel de los hogares, cómo podemos asegurarnos que cada niño reciba su vacunación o cada hogar tienen los mosquiteros necesarios. Necesitamos saber dónde están estas personas en detalle, dónde están las instalaciones y tenemos que conectar ambas. Este desafío es algo que ya se ha trabajado. No necesita tecnologías sofisticadas para poder dibujar un mapa, pero los mapas dibujados a mano tienen sus limitaciones.
son más difíciles de compartir, son menos precisos, necesitan mucho tiempo para poder desarrollarlos también. Pero para nosotros básicamente significa que introduce un nivel de información básico, cuando podemos traer diferentes capas de información, por ejemplo, capas de población a nivel geoespacial o áreas de captura. Podemos también establecer cuál es el tiempo entre las instalaciones y las personas. Podemos tener información más precisa y más inclusiva. Y esta parte es clave en lo que intentamos alcanzar. Queremos asegurarnos que las poblaciones vulnerables tienen acceso a el cuidado sanitario, que cada una de las personas está en este programa utilizando las imágenes satelitales en las estimativas más recientes que tengamos, y cuando encontremos brechas queremos poder actualizar esa información para siguientes programas. Nuestras campañas de mosquiteros tratados con insecticidas nunca paran. También hacemos distribuciones de rutina entre las fechas de campaña. Entonces, a lo largo del proceso es muy importante actualizar las diferentes capas de datos para poder llegar a cada una de las personas. Estimación de la población y distribución espacial de la población es algo clave. Esta información comienza con las imágenes satelitales, pero se mejora también con aquellas personas que van puerta a puerta y entienden dónde están localizadas estas personas. Lo que intentamos responder es a cuántas personas tenemos que ayudar y dónde están. Y estas nos van a dar preguntas de cuántos mosquiteros necesitamos en cada punto de distribución y cuánto personal necesitamos para cubrir ese área. No se trata solo de saber cuántas personas necesitamos ayudar, pero si esas personas están, por ejemplo, en forma no concentrada, vamos a necesitar más personas, tal vez también más vehículos para poder llegar a todo el mundo. Entonces, todo esto está conectado para poder hacer esta estimación de la población. Sé que estoy yendo un poquito rápido, pero bueno, hay muchos puntos que quiero comentar. El modelaje de accesibilidad geográfico es otro elemento clave. Y lo que pedimos aquí es dónde queremos colocar nuestros centros de distribución de mosquiteros. Queremos que todos estén cubiertos sin tener demasiada sobreposición. Sobre todo las poblaciones marginalizadas y más pobres también se vean cubiertas. Lo que queremos es un acceso equitativo para que todo el mundo tenga acceso a los servicios que necesitan y a los mosquiteros que podemos proporcionar. Una de las formas en las cuales hemos estado trabajando es, bueno, creo que en los últimos 15 meses, ha sido un proceso largo, hemos estado desarrollando diferentes colaboraciones para lograr una guía de microplanificación con geolocalización. Estamos ya en la etapa final. Es un paso a paso de cómo diseñar e implementar un programa a nivel país o mismo a nivel distrito. Queremos que estos programas estén liderados construyendo la capacidad, que sean sostenibles, y fue construido a partir de documentos existentes. Intentamos colocar sinergias entre los mismos y que estén alineados con las guías de los socios y el trabajo que la OMS ha hecho en muchas campañas, incluyendo, por ejemplo, la poliomielitis. Hemos estado coordinando esto desde el grupo de trabajo de el GIS COVAX de la OMS y UNICEF. Hemos recibido mucho apoyo desde Gavi, el Fondo Mundial, Gavi, entre otras.
Muchas personas han hecho sus aportes, más de 100 coautores. Realmente estamos muy agradecidos a todos ellos para estar llegando casi al final y esperamos que se pueda publicar en las próximas semanas. Hay dos caminos dentro del camino, es decir, dos caminos para diferentes públicos, aquellos que diseñan programas, aquellos, por ejemplo, que establecen el presupuesto o la asignación de recursos humanos o el trabajo de abogacía, para poder establecer el alcance y el tamaño de estos programas y qué recursos son necesarios para poder alcanzarlo. El otro público sería personal más técnico de GIS y trabajamos con esas personas de forma más técnica, observando los sistemas de información geográfica, las capas de información que necesitan ser introducidas en el trabajo, en los softwares que van a hacer en análisis, y ambos aspectos están cubiertos en el documento. En paralelo, también hemos desarrollado un curso de aprendizaje online. Es el mismo contenido, al igual que en la guía, pero creemos que a algunas personas les va a parecer más accesible aprender a través de este formato. Son 9 módulos, tiene unas 6 horas de contenido, lo estamos desarrollando en inglés y planeamos traducirlo al francés, probablemente al español también. Entonces, algunos idiomas que todavía están por confirmar, así que si tienen alguna preferencia más allá del ingreso francés que les gustaría que esté traducido, por favor, háganoslo saber. Como he dicho, el documento está bifurcado en estos dos caminos de público y la formación de aprendizaje online también está distribuida de esta manera. Y está albergado en Ágora. Y esto estará activo de aquí a algunos meses. Bueno, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de hablar de nuestro trabajo. Aquí pueden ver el link al Centro de Sistema de Información Geográfica de la OMS y estaremos encantados de ayudarles o que nos cuenten sobre el trabajo que están haciendo. Siempre nos gusta saber el trabajo que están haciendo a nivel país para poder aprender más y más también. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias, Chris, por la excelente presentación. Creo que es una buena forma de comenzar. Y ahora le paso la palabra a Fred, que va a hablar sobre la experiencia de Burundi. Fred no está presente hoy, pero ha preparado un video pregrabado para nosotros. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Fred. Soy consejero de calidad. Estoy a cargo de la digitalización de la campaña masiva de distribución de mosquiteros tratados con insecticida en Burundi. Y voy a hablar de un proyecto piloto que hemos implementado en Burundi. Dentro del marco de microplanificación con geolocalización para la campaña masiva de distribución de mosquiteros tratados con insecticida en Burundi. Entonces, primeramente voy a hablarles sobre el contexto del proyecto piloto, luego voy a hablar de los principales resultados. No voy a mencionarlos todos porque no hay suficiente tiempo. Voy a hablar de los más relevantes. Luego voy a presentar una muestra de mapas dibujados a mano frente a un mapa mejorado que se mejoraron gracias a las herramientas y tecnologías de geohabilitación. Y luego voy a hablar del enfoque de cuando hablamos del análisis de estimación de población y lugares de distribución. Siguiente, hablaré de las lecciones aprendidas y recomendaciones. Hemos seleccionado
diferentes recomendaciones importantes del proyecto piloto. También hablaré de las herramientas utilizadas en este proyecto piloto. Entonces, en cuanto al contexto de este proyecto piloto, ya existía un interés para la digitalización en nuestras campañas masivas. Y en el pasado nos hemos beneficiado de estas campañas de digitalización. Nos apoyaron equipos de la UNICEF, por ejemplo, dentro del marco de las campañas de vacunación. Y también recibimos apoyo del equipo de la OMS, del Centro de GIS, de Sistemas de Información Geográfica. Para la implementación del proyecto piloto nos centramos en 2 distritos, Marisud en el área urbana y Cabesi en el área rural. Y esto es todo sobre lo que es el contexto del proyecto piloto. Aquí en el mapa a la izquierda pueden ver un mapa de Burundi y pueden observar las diferentes regiones. Y a la derecha pueden observar en amarillo los 2 distritos donde implementamos el proyecto piloto. Meri South, Meri Sud y Cabesi. En cuanto a los principales resultados, decidimos centrarnos específicamente en lo que es la recolección de datos para crear mapas, crear aplicaciones, recolectar la mayor cantidad de información posible y ver cómo podríamos mejorar nuestras herramientas con la digitalización. También tuvimos que preparar un taller para este proyecto piloto y ahí teníamos que crear diferentes mapas centrándonos en las diferentes instalaciones de salud que teníamos en cada área. Y una de las partes más importantes del proyecto fue el taller de implementación para crear los diferentes mapas. Participaron personas en el terreno que participaron en este taller, nos ayudaron a crear los mapas y explicaron los beneficios de estas herramientas GIS de Sistema de Información Geográfica y les apoyaron los participantes del taller para crear mapas utilizando herramientas GIS. También teníamos que producir un informe técnico teniendo en cuenta todas las recomendaciones y las posibilidades de poder ampliar este proyecto. Podemos, por ejemplo, ver por aquí a la izquierda de la pantalla una tabla. Este es el centro de salud en Quilindo y vemos a la derecha el mismo centro utilizando el despliegue de las herramientas digitales y podemos ver aquí inmediatamente la diferencia. Por ejemplo, el área a la derecha del lago, observamos que realmente está a la izquierda. Entonces, tuvimos algunas herramientas a nuestra disposición para poder trabajar. Que nous avions durant l'atelier. Mais évidemment, ceux qui ont fait la carte à la Con la main, digitalización en lugar de tener la versión en papel. Todos estos están hechos a mano. En los que están hechos a mano podemos ver que hay una falta de precisión.
También nos preguntaron cuántos centros de distribución teníamos para crear e implementar todo este proyecto. Aquí tenemos distintos centros, los veis en la tabla, por zonas de responsabilidad. Tenemos los equipos clásicos para planificación, que se utilizaba una estimación de la población, también que se facilitan a través de las instituciones de estadística de Burundi. Utilizamos estos datos también para hacer proyecciones, estimaciones. Y como he dicho, los datos proceden de estos institutos, de estas instituciones, y las utilizábamos para los microplanning. También decidimos en un taller estimar la población nosotros, utilizando otros métodos, utilizando en este caso los criterios que habían sido compartidos por el AMP. Cada sitio de distribución tenía que tener más de 1.600 viviendas en una zona de no más de 3 kilómetros. Este radio de kilómetros era aplicable fácilmente en las zonas rurales, obviamente, pero no era tan sencillo en las zonas urbanas. Podéis ver aquí en la tabla las responsabilidades. Aquí tenemos los distintos sitios, los números de sitios que se tenían que fijar y establecer durante la campaña de 2019 y el número de sitios que tendrían o de centros que tendrían que se decidía por el equipo clásico de desarrollo, también para los de la campaña de 2022. Y aquí tenemos los centros de distribución expedidos por nuestras predicciones, digamos, en función de la población. Aquí podéis ver las diferencias. 14, 14, 11, podemos ver la brecha que hay, la desviación después de la evaluación. Podemos ver en la última columna la desviación. Tenemos un equipo, todo un equipo que trabaja en el centro de distribución, tenemos el agente encargado de distribución, es un equipo clásico, de distribución. Aquí podemos ver que hay una diferencia de 10 centros en total, una desviación de 10. Después de haber realizado todas estas estimaciones y todas estas previsiones que figuran en las distintas columnas de la tabla. Esta es una de las mayores diferencias que hemos podido destacar o implementar utilizando estas herramientas dentro de la microplanificación. La hemos aceptado y hemos adaptado y aceptado el número de centros nuevo que propusimos, y durante el taller la gente que participó en el taller pudo ver las diferencias que había entre la evaluación principal y el resultado con las desviaciones, y acogieron esta información, y con este nuevo sistema la gente podía entender mejor la realidad en el campo. Nos enfrentamos con numerosos retos. Uno de los principales tenía que ver con los conflictos internos en estas jurisdicciones. Cuando teníamos que definir las responsabilidades, por ejemplo, nos encontramos con problemas, nos encontramos en situaciones en las que existía un conflicto. Había zonas que no estaban correctamente definidas, sobre todo con respecto a la diferencia entre las zonas urbanas y rurales. Entonces, esto supuso un problema. Y teníamos que mediar, teníamos que adoptar una decisión que normalmente se hacía por arbitraje.
Con este taller tendríamos que haber tenido una persona que pueda tomar decisiones y que tenga el perfil adecuado para tomar este tipo de decisiones. No fue fácil en este taller porque no teníamos ese tipo de función, no teníamos esa persona que pudiese desarrollar esa función. También nos hemos encontrado con otros retos, por ejemplo, la capacidad de construcción en sistemas de información geográfica que podrían, y de las herramientas relacionadas, especialmente centrándonos en las herramientas SIG y el desarrollo de las herramientas SIG. Utilizamos también las aplicaciones SIG que nos proporcionó la aplicación, era una aplicación online, y nos encontramos con algunas dificultades para poder acceder a esta aplicación, porque no todo el mundo tiene acceder a este tipo de aplicaciones. Entonces, las dificultades de acceso a la plataforma se tradujeron en dificultades de implementación, y todo esto se debía a que estaba basada online, que era una aplicación que tenían que acceder por Internet. También hubo una cuestión con respecto a la formación. Necesitábamos una herramienta de fuente abierta que pudiera ser utilizada por todos y que no tendrían que utilizar necesariamente una aplicación online para evitar el tipo de problemas que estaba describiendo anteriormente. En esta herramienta se pueden utilizar los datos públicos que están disponibles, y el problema era que cuando queríamos recopilar todos los datos facilitados por el instituto no ha sido una tarea fácil, porque había muchos datos que faltaban. Entonces, los recursos online en general han supuesto un problema, porque había huecos sin cumplimentar, había datos que no teníamos disponibles, especialmente en lo que respecta a las previsiones. Hay muchos países que no tienen las cifras actualizadas sobre la población, por ejemplo, y es algo que, en nuestra opinión, tendría que solucionarse o tendría que gestionarse de otra manera, o se tendrían que hacer a lo mejor determinadas elecciones para determinar cómo poder conseguir estas estimaciones, estas proyecciones de datos como la población. Estas son las dificultades con las que nos hemos encontrado. Otra dificultad que tuvimos es que la mayor parte del tiempo teníamos que gestionar o tratar con gente que no estaba familiarizada con herramientas SIG, de sistemas de información geográfica. Primero teníamos que hacerles entender cómo se desarrollaban, cómo se funcionaba con ellas, cómo funcionan estas herramientas. Estos mapas de alta resolución, teníamos que decirles cómo funcionaban, y por motivos obvios no siempre podíamos imprimir todos los datos, todos los mapas, y los utilizábamos la mayor parte de las veces desde la pantalla. Las herramientas que utilizamos, otra cuestión, como ya he dicho, utilizamos una aplicación online que nos ofreció la licencia la Organización Mundial de la Salud. Utilizamos también QGIS, que es un software de fuente abierta, la versión 3.22, y para las fuentes de datos, para los conjuntos de datos, utilizamos bases de datos online, como por ejemplo los mapas administrativos, las proyecciones de población, los datos de los centros de salud y distintas ubicaciones en concreto. Todo esto nos lo facilitaron las instituciones por una parte, y por otro lado las recogíamos, las recapitulábamos todas de Internet. No recuerdo ahora el nombre de la página web, pero teníamos acceso a esta información a través de Internet también. Hay fuentes en Internet que son fiables y que podemos utilizar los datos que en ellas están, que en ellas figuran.
Hay muchas instituciones que nos han ayudado mucho y también aprovechamos la oportunidad de tener imágenes de alta definición de satélite facilitadas por compañeros de la Organización Mundial de la Salud. Y para poder compartir los datos y almacenar los datos siempre utilizábamos Dropbox porque era fácilmente accesible. Y en cuanto a las estaciones de trabajo, utilizamos sobre todo ordenadores. Muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Hemos visto que hay retos particulares en cada país y que cada uno ofrece sus soluciones adaptadas. Hay muchas preguntas que ya están planteadas en el chat. Por favor, seguid pasando las preguntas mientras yo le cedo la palabra al siguiente presentador. Y aprovecho la oportunidad para daros la bienvenida a los que os acabáis de unir. Para la siguiente presentación tenemos aquí las diapositivas. Vamos a la experiencia de Zambia. Tenemos aquí nuestros compañeros del programa de Zambia. Tenemos Katie del programa nacional. Que han trabajado con un proceso utilizando datos especiales, un proceso de IRS. Nos va a comentar su experiencia a la hora de controlar los mapas en Zambia. Así que, Katie, te cedo la palabra y luego Derek seguirá. Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por formar parte de este taller de hoy. Mi nombre es Katie Shawell, soy principal aquí, directora de este programa. Y luego Derek me va a seguir, que es el asesor técnico. Hemos estado implementando soluciones digitales y especiales para apoyar el programa de malaria durante los últimos 7 años. Voy a hablar del uso de datos especiales que forman parte del programa de eliminación y erradicación de la malaria, el programa nacional. Y con la siguiente diapositiva os puedo mostrar determinados datos de los puntos del orden del día. Los puntos del orden del día para la presentación de hoy son la estrategia de control de vectores de 2020-2021 y la utilización de mapas para la microplanificación. También vamos a tener una revisión breve de todas las líneas generales, luego también las fuentes de datos para crear la población y los mapas de distribución de la estructura y luego el uso de datos de microplanes para poder apoyar este proyecto en general. Vamos a hablar primero a la temporada de 2020-2021 y lo que conseguimos hacer para controlar la malaria, los programas para controlar la malaria. En Zambia se hacen mosquiteros con insecticida de larga duración y también se hacen insecticidas, se hacen fumigaciones para poder erradicar los mosquitos. Estas campañas se hacen cada 3 años para determinadas comunidades que necesitan un proceso ampliado de este tipo de proyectos, pero hemos tenido algunos retos, hemos experimentado algunos retos durante las fases de planificación, porque por la estructura de la población, a veces los datos que teníamos sobre ella no era adecuada, a veces no se creaba de forma adecuada. A veces era difícil tener también un análisis operativo de todas esas zonas, de todas esas áreas. Por eso hemos hecho un enfoque de microplanificación para superar todos estos retos a los que nos enfrentábamos. Si vemos la diapositiva en la pantalla, si podemos pasar a la anterior, por favor. La diapositiva anterior, por favor. Gracias. Si veis la pantalla, aquí tenemos un mapa, una disposición de mapa que pertenece al programa de eliminación de la malaria.
con el grupo de trabajo. Teníamos los objetivos de conseguir y aplicar los productos necesarios para tener mapas de planificación y para desarrollar e implementar también un modelo, una maqueta para poder cumplimentar los mapas y también para utilizar los datos de los mapas de microplanificación en 14 distritos. Se produjeron mapas en todos los distritos de Zambia para apoyar actividades de este proyecto dentro de los 116 distritos de Zambia. Cuando hacemos zoom en el mapa podemos ver las ubicaciones en verde y en rojo. El verde representa ubicaciones con 25 estructuras o más y el rojo con menos estructuras de 4. Podemos ver dos cifras distintas. En la de arriba tenemos las cifras totales y en la de abajo tenemos la población total. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la microplanificación con mayor zoom. Y durante la microplanificación, los equipos del distrito visitaron estas ubicaciones que se ven en la pantalla y son demarcaciones que muestran dónde quieren implementar estas fumigaciones con respecto a las intervenciones de mosquiteros con insecticida de larga duración, garantizando que no se perdiese o que no se quedase fuera ninguna ubicación. Aquí podemos ver una tabla que muestra lo que hemos utilizado para poder tener los datos todos clasificados por distritos y por niveles. Hay dos objetivos principales, como podéis ver aquí en los círculos rojos. Tenemos que ver que los recursos asignados fueran suficientes para poder implementar estas fumigaciones en las zonas objetivo y también teníamos que ver que no hubiera estructuras que no se hubieran tenido en cuenta, que no hubieran estado demarcadas en las zonas objetivo. Queríamos tener una cobertura del 100%. Aquí vemos equipos del distrito que estaban trabajando en el grupo de microplanificación, están cumplimentando la maqueta. Aquí tenemos un ejemplo del mapa final después de las demarcaciones con la microplanificación. Podemos ver las zonas en verde y las zonas en azul. Las zonas de verde son para fumigación, las zonas de azul para mosquiteros con insecticida de larga duración. En este mapa vemos el resultado del mapa que se utilizó en la microplanificación. Aquí lo que estamos intentando es conseguir una cobertura del 100%. Por eso teníamos que tratar distritos en concreto también para no dejar ninguno fuera. Hay algunos que veis en rojo que necesitaban un seguimiento adicional. Algunas de las lecciones aprendidas durante nuestra microplanificación es que el uso de los mapas es más fácil para informar sobre la asignación inicial durante el macroplanning de forma temprana. Los límites de las instalaciones de salud eran importantes para guiar también un nivel de instalaciones sanitarias exacto, la cuantificación de ellas y el objetivo de la integración de DHIS2. El uso de mapas físicos presentó retos que se tenían que solventar teniendo procesos online de microplanificación y los mapas ayudaron a entender la exactitud de los datos de población que se utilizaban de forma tradicional. Antes de acabar, tenemos aquí un resumen sobre los mapas mejorados en algunos distritos que se utilizaron en 2021-2022. Ahora tenemos una información exacta y muestran dónde están los distritos objeto para la fumigación y para los mosquiteros. Tenemos unos equipos que han conseguido todos los objetivos de 2020-2022. Ahora son más realistas estos objetivos y ahora le cedo la palabra a Derek para que continúe con la presentación. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla en el chat. Muchísimas gracias, Katie.
Saludos a todos los que están hoy en la llamada, perdón. Y doy apoyo a este sistema en la región. El acceso y el uso de datos espaciales para la toma de decisiones a través de diferentes soluciones digitales. Y como el tema del cual vamos a hablar hoy. Más adelante en la presentación vamos a hablar de datos reales cuando hablemos de la precisión de los datos de la población y segundo, utilizando la aplicación Reveal. Voy a dar un resumen de Reveal como referencia para lo que vamos a hablar luego. Como pueden ver aquí, Reveal es una herramienta open source y utiliza datos espaciales para poder ayudar a la toma de decisiones. Siguiente. Reveal potencia las decisiones a través de diferentes pasos. El primer paso es primero tener los datos geoespaciales para poder apoyar los procesos de microplanificación en sus diferentes etapas. Los resultados se ven en la interfaz para poder apoyar a los equipos de campo para poder alcanzar los objetivos y poder ofrecer servicios. La aplicación proporciona un feedback online a tiempo real para poder ayudar a los equipos a realizar su trabajo de forma eficiente. Luego hay diferentes formas de visualizaciones para poder ayudar a la toma de decisiones en el campo y diferentes programas. El objetivo de Reveal es utilizar la microplanificación en este ámbito para poder tener datos para poder ayudar en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Reveal se ha expandido en diferentes países para poder apoyar diferentes programas en lo que es el ámbito de la malaria y otros ámbitos también. La intérprete se disculpa, pero parece que momentáneamente el orador tiene un problema de conexión y no podemos oírle correctamente. Segundo, vemos cómo existen también diferentes brechas en el suministro de las campañas. Siendo la siguiente parte de la presentación, vamos a ver estos mapas de los cuales habló Katie. Next. So settlement level population, building footprint count. La intérprete se disculpa, pero el orador parece tener problemas de conexión momentáneamente. Este tipo de población está cada vez más disponible a través de diferentes recursos, como por ejemplo OpenStreetMaps, diferentes hubs. Otros mencionamos en la llamada y vemos la disponibilidad de estos datos online que apoya la microplanificación. Entonces, la pregunta siempre es cómo podemos aprovechar estos datos al máximo para poder ayudar en nuestra toma de decisiones. Grid 3 y las áreas de asentamientos. Los asentamientos también pueden crearse
de diferentes huellas creadas de forma digital, así como también por Google, definiendo diferentes criterios para saber dónde están las intervenciones. Lo hicimos para diferentes distritos Reveal, donde definimos diferentes áreas operativas, así como diferentes grupos o estructuras que estaban dentro de 150 metros los unos de los otros y tenían un número mínimo de estructuras. Chris habló de este tema antes. Aquí podemos ver el conteo de población dentro de unos límites para determinar la población dentro de los asentamientos. La intérprete se disculpa nuevamente, pero cada tanto el ponente tiene problemas de conexión y no podemos oírle. Siguiente. Uno de los principales desafíos generando estos datos para los mapas de microplanificación. La intérprete se disculpa nuevamente, pero se corta su conexión y no podemos oírle por momentos. So we needed to adjust all structure counts per settlement to residential structure counts per settlement. So how do we do this? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Siguiente. Lo hicimos utilizando datos recolectados a través de Reveal en campañas anteriores en distritos específicos. Esto nos ayuda a modelar el ratio de lo que eran las huellas a estructuras residenciales y aplicamos esta proporción a todos los datos de Grid 3 para tener una mejor estimativa de las estructuras residenciales. Satellite-derived data were used by digital tools in the field to carry out the microplan and deliver interventions. Me gustaría mostrar ahora la última parte de la presentación. Si observamos estos mapas de microplanificación de 2021, el resultado define claramente dónde van a ir, por ejemplo, el IRS, la planificación residual interior. Delimitamos aquí las áreas, las dibujamos en los mapas y las introducimos en la aplicación Reveal para poder ofrecer los servicios en las áreas que queríamos. Este proceso también se puede hacer online a través de la herramienta de Reveal. Todavía estamos haciendo varias mejoras y es muy emocionante estar implementando este proceso de mapas también de forma online. Estos resultados de microplanificación, dependiendo de cuáles son los focos y cuáles no, la intérprete se disculpa, pero nuevamente se corta la conexión y afecta el sonido del ponente. Given that during microplanning, they're ensuring decisions are made based off of the data that they deem Y las decisiones se basan en estos datos y es muy importante para poder alcanzar el impacto. Aquí vemos el progreso del equipo en todos los asentamientos objetivo. Los que están en verde fueron alcanzados. Los que están en rojo fueron visitados, pero rechazados, y los amarillos todavía no fueron visitados. Así vemos una visión de dónde están yendo los equipos en el terreno y si van a las áreas objetivo. Aquí podemos verlo a nivel asentamiento y aquí vemos también las brechas donde puedan necesitarse una nueva visita. Y aquí en el mapa podemos ver las estructuras amarillas que todavía no han sido visitadas, que son muy importantes para los equipos de campo para poder volver y asegurar una alta cobertura.
Siguiente diapositiva, por favor. De estos datos podemos ver lo que es la cobertura, la intervención de cobertura también, y la tasa de aceptación. Aquí vemos también los límites de instalaciones sanitarias y asegurándonos de que los asentamientos entren dentro de las áreas de las instalaciones sanitarias necesarias. Yep, 2 more slides. Okay. Tengo 2 diapositivas más. A general trend we saw from the data seems to be quite a gap. Sorry, I'm just having challenges navigating. Lo siento, tengo un problema aquí con las diapositivas. Bueno, parece que hay una brecha en cuanto es el objetivo y lo que se visita en el terreno. Esto resalta una mejor precisión para la microplanificación. Aquí vemos que hay una brecha de 41% entre lo que los equipos pudieron tener como objetivo y lo que han visitado, de hecho, en el terreno. Y algunas conclusiones. El uso de una combinación de conjuntos de datos de población obtenidos por satélite y datos digitalizados verificados sobre el terreno pueden orientar un enfoque de distribución de redes en una sola fase. Segundo, el reparto de redes y también integrando, registrado a través de la plataforma digital puede ayudar. Combinar diferentes mapeo y aplicaciones móviles pueden ayudar para ver cuáles son los recursos disponibles. No hay una única fórmula para todo, pero podemos ver diferentes opciones para diferentes áreas. Y por último, el uso de datos espaciales ayuda a informar las decisiones a lo largo de las campañas de extremo a extremo y debe utilizarse siempre que sea posible. Muchísimas gracias. Aquí ven los diferentes contactos y detalles de la organización. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver, algunas similitudes en las experiencias y así como algunas diferencias. Vamos a pasar al equipo de Nigeria. Tenemos a Philippe Okoko del Programa Nacional, así como Fátima Ali de también el Programa de Eliminación de Malaria a nivel nacional. Y van a hablar de su experiencia del uso de mapas en la microplanificación en el estado de Cana. Buenas tardes a todos, soy Fátima Ali y trabajo con el Programa de Eliminación de Malaria Nacional. Soy punto focal en el país y junto con Farouk, que está aquí conmigo, señor Okuku. Bueno. Para darles un poco de contexto, aquí tenemos una imagen de algunos de los mapas que se utilizaron anteriormente, dibujados a mano. Son muy bellos, pero tienen algunas limitaciones, como se mencionó anteriormente. No se pueden replicar, son difíciles de compartir y estos mapas se dibujan a mano y en cada campaña, cada 3 años, tienen que volver a dibujarse. Y también lo dibuja el trabajador, es decir, desde su propia perspectiva, así que son difíciles de replicar y compartir. En Nigeria, Kano fue el estado piloto
y obtuvimos datos de la última campaña, que fue en el 2019, y esto se compartió con Grid 3, con diferentes detalles, por ejemplo, detalles sobre los asentamientos, población, distancia, número de puntos de distribución, ahora los llamamos hubs en inglés. Y estos datos de campañas anteriores se utilizaron para comparar los asentamientos con presencia de puntos de hogares y también hicimos un promedio espacial de los hogares para representar las localizaciones en los pueblos. Y también queríamos comparar el número de mosquiteras distribuidas por pueblo comparado con el total estimado utilizando Grid 3. De esta manera, teníamos 3 versiones de mapas, uno basado en la población, otro sobre los asentamientos y las áreas con los centros de salud. Entonces, trabajamos con un mapa con la combinación de los 3, que sería el mapa base en el contexto de microplanificación en Nigeria. Los mapas se dibujaron y tienen un código único para la extensión de cada asentamiento. La fórmula de utilizar las 2 primeras letras del nombre del gobierno local y seguido con un número. Los centros de distribución tienen diferentes... se actualizaron los formularios de captación de los centros de distribución para incluir la extensión de la población y la lista de asentamientos de la captación de los centros de distribución. También desarrollamos un formulario de recogida para capturar las coordenadas geográficas de asentamientos y también para los centros de distribución privados. Para la área de captura podríamos tener un centro sanitario, pero debido a la alta población, una pueda tener que dividirlo a 3 centros de distribución. Y si no hay centros de salud, pues utilizábamos alguna localización segura para poder guardar los mosquiteros como centro en este lugar. Los mapas tienen diferentes tablas con la lista de asentamientos que se imprimían y revisaban. Y los mapas y esta tabla se generaban para cada estado y en cada estado tenemos 44 áreas de gobierno y en total tenemos 484 lugares. Es decir, hubo más de 400 mapas desarrollados. Esto es un poco el contexto y ya le paso la palabra a Farouk para que continúe. Muchas gracias, Fátima. Como ha mencionado Fátima, hubo muchos puntos que existieron en el desarrollo de los mapas, porque hubo una gran transición entre aquellos mapas dibujados a mapas a aquellos generados digitalmente. Hubo diferentes socios que nos ayudaron para asegurarnos que pudiéramos tener un mapa que fuese útil. Dentro de la microplanificación, en mayo, se hicieron muchas preguntas con respecto a qué datos se necesitan, cuál es el procedimiento de cooperación estándar y también cuál es el objetivo del mapa. Entonces, al final de cuentas, 484 mapas fueron producidos. El estado de Kano ya tenía más de 400 mapas. Y un ejemplo de los mapas es, a ver, este es aquí. Este es un ejemplo de un mapa y cada mapa tiene el nombre de lo que sería la sala y tiene no solo puntos de interés, pero sino también diferentes tablas. Y estas tablas muestran las estadísticas basadas en la captura de los centros de salud. Y también creamos las estadísticas
aquí en la tabla abajo. Y aquí tenemos la población estimada de una área de captura, también el número estimado de hogares y también el número estimado de mosquiteros tratados con insecticidas y también los centros de distribución necesarios para cada área contenida por el centro de salud. Esto fue muy útil porque se puede ver muy fácilmente el número de centros de distribución que se necesitan por sala y también podemos ver a nivel LGA. Lo siguiente es cómo podemos utilizar los mapas, porque necesitamos formación. Es algo nuevo, particularmente en Nigeria. Estamos pasando de los mapas de papel a este tipo de mapas y necesitamos formación. Aquí tenemos zonas representadas donde vemos ubicaciones, asentamientos humanos que están detectados con distintas urbanas. Y tenemos polígonos que están conformando zonas, áreas, y basándonos en la zona y en la población podemos definirlas y clasificarlas. El motivo de todo esto es porque no podemos tener todas las ubicaciones en un único mapa porque estaría todo congestionado, estaría todo junto. Entonces, lo que hacemos es tener, por ejemplo, una zona urbana con numerosas localidades y hacemos a lo mejor un zoom para poder tener una zona con una tabla separada con las ubicaciones o asentamientos urbanos o poblacionales que hay en ese segmento. Y no solamente eso, si vemos el mapa aquí, podemos ver las cifras en el mapa que muestran la población, las estimaciones de población de varias zonas. Se puede ver fácilmente con estos mapas qué población tiene cada segmento. Y luego se puede ver la población agregada de todos los segmentos en su conjunto. Se puede ver también el tiempo de viaje que hay de una asociación, de un segmento a otro, de una localidad a otra, también la accesibilidad. En cuanto a las instalaciones sanitarias, podemos ver cuántas hay, podemos ver cómo están distribuidas en toda la geografía y dentro de la demarcación que hayamos fijado. Entonces, los mapas se hacían para cada ubicación, digamos, para cada segmento. Y dentro de cada segmento tenemos el número de instalaciones sanitarias. Podemos ver si hay un centro de asistencia primaria, si hay 2, si hay 3. Nos da una idea bastante real de todo lo que tenemos aquí. Y también las distancias que hay desde el centro sanitario hasta las zonas poblacionales, por ejemplo. Puede haber 4 kilómetros, por ejemplo. Utilizábamos, de hecho, 4 kilómetros para ver si estaban realmente cerca. Esa era la distancia que teníamos, un radio de 4 kilómetros. Aquí podemos ver los límites que se pueden utilizar con los objetivos que hemos comentado. Y lo siguiente es que tenemos que saber que podemos entender cómo utilizar los mapas. Y lo primero en los que nos centramos es cómo identificar problemas en los mapas. Por ejemplo, viendo la leyenda, ver cómo cómo se distribuyen cada uno de los segmentos dentro de cada asignación. La relación que hay entre ellos, las distancias que existen entre ellos, etc. En África sabemos que a veces las zonas rurales son difíciles de determinar, de demarcar, y hay cuestiones de accesibilidad y con esto podemos tener una idea clara. También tenemos unos códigos de colores, por ejemplo, en términos de distancias podemos poner coloreadas de rojo las distancias que están más lejanas, por ejemplo, para asegurarnos de que necesitamos más distribución ahí, porque la distancia al centro de salud es más larga. Luego hay también barreras físicas que son muy visibles en los mapas, como por ejemplo distintos elementos geográficos, la topografía del terreno, cualquier tipo de cuestiones físicas, de barreras físicas. Eso podemos verlo fácilmente en el mapa. Es una forma de entender toda esta realidad gracias a estos mapas. Aquí podéis ver la accesibilidad que hay
Aquí tenemos una zona, podemos ver las instalaciones, podemos ver que hay muchos centros poblacionales y podemos ver todas las distancias que existen entre estos asentamientos poblacionales. Podemos crear, por ejemplo, otro centro de distribución en esas zonas en base a los datos que tenemos con el mapa. Y eso es todo. Tenía más, pero no tengo tiempo. Vale, perfecto. Fátima. Vale. Después de la producción de los mapas, pues teníamos distintos niveles de formación a nivel nacional sobre los mapas para ver cómo recopilar la información, cómo entender los mapas. Luego teníamos el equipo del LGA que representaba también otro nivel de análisis y se suponía que tenían que revisar los mapas, toda la información, tenían que actualizar las informaciones con distintos elementos. Tenían que ver si estaban las leyendas correctas, etcétera. Todas las revisiones globales que se necesitaban para estos mapas. Todo este tipo de información y actualización lo hacía el departamento de LGA. Y al final de todo esto se hacía la microplanificación. Entonces, cada LGA, cada agencia local, pues presentaba sus mapas y la lista de ubicaciones poblacionales para su validación. En cuanto a los logros clave, lo más importante es que los usuarios finales pensaban que era fácil entender el uso y la eficacia de los mapas, eliminando la necesidad de tener mapas nuevos en cada zona de planificación, microzona de planificación en el estado. Entonces, también las personas focales, toda la información principal era fácil de identificar gracias a los mapas. Y ahí podíamos demarcar también los límites para los asentamientos en el contexto de la campaña, por ejemplo, de fumigación residual interior. Hemos tenido varias lesiones aprendidas, se han actualizado todos los mapas digitales con las correcciones necesarias y luego tendremos otras actividades de microplanificación. Los problemas en estas ubicaciones, en estos asentamientos se minimizaron porque tenemos una gran cobertura con estos mapas y la implementación es mucho más amplia. Y ahora es más fácil de identificar cualquier tipo de distribución, los centros de distribución, la implementación, etcétera. Hemos trabajado muy de cerca para resolver todas las cuestiones que ha habido, sobre todo en las zonas metropolitanas que tienen un mayor número de población. También tenemos la oportunidad de tener otra fuente de datos para poblacionales en distintos asentamientos y es la población o los datos que nos facilitaban las agencias con respecto a otras campañas, otras intervenciones que se producen en las zonas. En cuanto a los retos, hemos tenido algunas mezclas de los asentamientos y de las instalaciones sanitarias entre los distintos departamentos y entre las agencias en los mapas PASE. De ahí las correcciones que he comentado antes y que los usuarios finales van a tener ya listas. Al principio no había financiación para la logística porque a veces teníamos que salir a la calle para poder ver qué tipo de distribución era necesaria y esto no estaba cubierto dentro de la logística. No obstante, hemos podido conseguir un apoyo fantástico de la comunidad. No hemos podido utilizar la distancia, la característica de distancia de los mapas base digitales, pero seguramente que en la fase de implementación lo podremos hacer. Los siguientes pasos, las lecciones aprendidas, la experiencia, pues las experiencias y las lecciones aprendidas las utilizamos para desarrollar un proceso de trabajo preciso y también para que el equipo nacional pueda trabajar a nivel de la agencia y de los usuarios. Los mapas actualizados ahora ya se han diseñado para tener las zonas clave basadas en los centros de salud, utilizando también las poblaciones, los asentamientos poblacionales en grupos, también en una digamos, maqueta PV3. También podemos transferir el conocimiento y explorar la posibilidad de la integración de los mapas digitales en el sistema ICT 4D. Para nuestras campañas. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos un poco con retraso. Le voy a pedir al último presentador, Nick, que siga con su experiencia. Vamos a escuchar la experiencia de Sudán del Sur. Te cedo la palabra, Nick. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti y a todos los organizadores y a los participantes por haberme invitado también a presentar esta sesión y por escucharme. Voy a empezar rápidamente a explicar qué significa este concepto de acción, Map Action. Voy a intentar explicar la solución de la que vamos a hablar con un paquete de datos y la principal parte de mi charla va a ser compartir la experiencia con un piloto, una experiencia piloto que lanzamos en Sudán del Sur el año pasado. Map Action se fundó hace unos 20 años, es una organización no gubernamental, está en el Reino Unido y recoge información geográfica y datos globales y se analiza sobre todo con mapas para apoyar actividades humanitarias. Hemos activado más de 130 activaciones de emergencia en todo el mundo y la mayor parte de nuestros especializados procede de trabajo voluntario. Son expertos, pero que trabajan como voluntarios. Tenemos un modelo muy bueno para poder responder rápidamente a las emergencias. En los últimos 10 años nos hemos centrado mucho más en la formación, en la construcción de capacidad y en estar listos para las actividades. Esta es nuestra misión global. Queremos, como podéis ver aquí, y la manera en la que empezó nuestro proyecto con respecto a la microplanificación es esta. Teníamos la preocupación de poder conseguir una inmunización global contra la pandemia de COVID-19, que era uno de los principios que habíamos fijado al principio. Este mapa muestra la imagen a finales de 2021 y está muy claro que no es una imagen equitable, no existía igualdad. El año pasado hubo un momento en el que el suministro de las vacunas fue un reto y nosotros queríamos ver cómo podíamos apoyar a la distribución en determinados países, de tal manera que no duplicase tampoco otras iniciativas existentes ya en esos países. Entonces tuvimos un grupo técnico de trabajo, un GIS, de Sistema de Información Geográfica, SIG, y la relevancia de este trabajo la puedo explicar en el webinar. Ahora podéis ver que esta solución que tuvimos ha tenido un impacto muy grande en las campañas de vacunación. Entonces, después de haber hecho esta planificación, la inmunización cada vez es más equitable, es más comparable y están todos más integrados. No necesito esta diapositiva porque todo el resto de presentadores, el resto de los participantes han explicado la importancia del apoyo geoespacial para la inmunización. Pero quería enfatizar este concepto que tenemos de datos geoespaciales para poder llegar a la gente utilizando herramientas de microplanificación. Esta es la zona en la que intentamos identificar cómo puede ayudar la microplanificación. Aquí podemos ver cómo podemos utilizar técnicas para apoyar a las campañas sanitarias. Empezando por el fondo, vemos que se utilizan los datos para apoyar a herramientas. Las herramientas se utilizan para apoyar el mapeado y luego la distribución.
hemos visto ejemplos del éxito de estas herramientas que estoy hablando. Por ejemplo, la accesibilidad, modelación de la población, determinación de demarcaciones, etc. ¿Dónde está el problema que hemos visto en esta cadena de datos? Imaginaros un círculo rojo entre los datos y las herramientas. Lo tengo en una diapositiva, pero la he dejado. Entonces, imaginad un círculo rojo. Entre los datos y las herramientas tenemos flechas que se cruzan y es lo que llamamos un cubo de botella. Estamos viendo el tiempo que se necesita, el coste que se necesita para la preparación de los datos, la experiencia que se necesita. En la siguiente diapositiva lo vais a ver más claro. Pero antes de seguir, me gustaría dejar claro que no somos solamente productores de datos. Obviamente esto es necesario, pero esto ya se hace de otra manera. Tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos ejemplos de bases de datos a diario, pero necesitamos estar preparados para poder gestionar toda esta cantidad de datos. La herramienta es buena siempre y cuando los datos que subyacen sean buenos también. Eso va por descontado. Esto es lo que hablo del cubo del culo de botella, del cuello de botella, perdón. Seguro que muchos de mis compañeros están familiarizados con esto también. Aquí hay unos pasos típicos para la preparación de datos. Cuando vemos, por ejemplo, datos de población, primero tenemos que identificar distintas fuentes y tenemos que evaluar cada una de las posibles fuentes, ver qué años tienen, qué métodos han utilizado, qué niveles de eficacia y de fiabilidad y de exactitud tienen. Tenemos que seleccionar si estas fuentes son adecuadas para nuestro propósito o no. Hay algunas que nos van a servir más que otras para nuestro propósito. Tenemos que hacer un proceso de limpieza de datos. Los que estáis implicados a nivel técnico, seguro que estáis muy familiarizados con el proceso de limpieza. Hay que encontrar desviaciones, duplicados, consistencias, geometría, proyecciones. Y luego, para que encajen con las herramientas analíticas, tenemos que encontrar un modelo de datos, aplicar un modelo de datos con nombres por capas, con nombres por campos, diccionario de datos, códigos, etc. Para poder tener unas capas de referencias cruzadas, menciones, etc. Luego, también necesitamos los metadatos coherentes. Necesitamos la documentación también. Los datos tienen que estar documentados para que el usuario pueda entenderlos bien. Y luego tenemos que tenerlos en un formato de un archivo que sea accesible y que sea coherente con lo que queremos utilizar, con nuestro propósito. Y dependiendo de a quién estén destinados y presentados también. Vale, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos una lista de los problemas típicos que podemos ver una y otra vez en nuestro trabajo de mapeado. Todos estos pasos preparacionales tienen barreras a la hora de adoptar las herramientas adecuadas. Tenemos una barrera para la adopción geoespacial, son difíciles de ultimar. Lleva mucho tiempo hacerlo en personal cualificado, cuesta mucho dinero, no solamente lleva mucho tiempo. Tenemos un alcance muy limitado para la automatización. Los costes de la oportunidad para el personal son altos. Y, por ejemplo, hay veces que los resultados se retrasan o que los esfuerzos pueden estar duplicados. Hay veces que distintas campañas se están dirigiendo al mismo objetivo. Esta era una presentación del grupo de trabajo del año pasado. Era un análisis geoespacial excelente
que analizaba la accesibilidad geográfica de los servicios de COVID-19 en los países del sur de Asia Oriental. En rojo tenemos el tiempo que pasamos con la preparación de los datos y en azul con el análisis de los datos. Concluyeron que todavía lleva un 70-80% de todo el tiempo del proyecto para gestionar las cuestiones relacionadas con los datos y para llevar a cabo este tipo de análisis. Este es el tipo de problemas que podemos ver de forma recurrente. La solución que nosotros nos planteamos es bastante simple, es un concepto muy simple, es crear un paquete listo para usar de datos geográficos que se haya seleccionado, que sea coherente y que se haya comprobado con datos geográficos y que tenga documentación de apoyo y herramientas y que esté diseñado para cumplir las necesidades o satisfacer las necesidades de cualquier actividad humanitaria o cualquier uso sanitario público, dependiendo del caso. Me sorprendió que no hemos visto un concepto similar que se haya utilizado antes, pero la idea es que los especialistas, los agentes o un grupo de agencias trabajen con unos datos, que estos datos se pueden utilizar posteriormente por el Ministerio de Salud, por la Organización Mundial de Salud, independientemente del programa, pero por las personas que vayan o las agencias y las instituciones que vayan a encargarse de los programas de inmunización. Aquí tenemos un resumen de los beneficios. Ya he hablado de varios de los beneficios y al final me puedo centrar en la adaptabilidad y en la escalabilidad, porque este enfoque del paquete de datos se puede adaptar a cualquier aplicación humanitaria o sanitaria y es escalable a nivel geográfico. Puede ser una ciudad, si ese es el centro de la campaña, o puede ser un país, o puede ser incluso toda una región. Entonces, conseguimos financiación el año pasado a principios para poder tener un proyecto piloto, para tener un concepto prueba. Nix, no sé si puedes pasar esto más rápido, por favor. Sin problema, gracias. Bueno, continúo entonces. Escogimos Sudán del Sur porque en aquel momento estaba por comenzar el despliegue de COVAX y este fue el proceso de implementación. No voy a entrar en detalle, pero simplemente es para mostrarles cuáles eran los requisitos para lo que es la entrega de vacunación, determinan el contenido de lo que es el paquete de datos. Y tuvimos una buena idea. Basamos el contenido del paquete de datos en literatura publicada de UNICEF y de la OMS. Y también utilizamos estas publicaciones aquí, pero tenemos la guía también. Trabajamos con 5 socios. Así pudimos tener la experiencia necesaria. Lo siento, se ve cortado en mi pantalla. Y en cuanto a los resultados, si uno abre un paquete de datos, esta sería la estructura típica y es la que utilizamos en Sudán del Sur. Tiene datos básicos, metadatos. También tiene proyectos de GIS. Uno necesita hacer su propio proyecto. También incluimos diferentes partes de códigos para apoyar la recolección de datos en Excel o Kobo. Y la narrativa. Aquí tenemos una documentación muy detallada. Lo publicamos el año pasado, así que pueden descargarlo si quieren. En cuanto a la implementación, para ver si este concepto era útil, trabajamos en Cuba con el Ministerio de Salud y otras organizaciones
con las oficinas de país de la OMS y otras ONG. Y tuvimos una recepción muy buena. Todo el mundo con quien hablamos le gustaba. Hablamos con el ámbito de la salud, con el comité de planificación de emergencias y algunas personas estaban interesados en utilizar todo el paquete y otros algunas capas de los datos. Y lo que es el desarrollo de la integración de DHIS2 fue interesante. En cuanto a los pasos a futuro, bueno, de hecho este año trabajamos con el Programa Antimalaria Nacional en Burundi, el PNILP. Fueron realmente grandes anfitriones cuando visitamos Burundi y realizaron un programa de formación muy interesante en Kobo. Planeamos aumentar el desarrollo y el potencial del uso de HIS2 para el apoyo de la microplanificación y también tenemos financiación durante 2 o 3 años para desarrollar el concepto de paquete de datos en la microplanificación en 3, 4, 5 países. Este plan está todavía en continuo trabajo. Sé que no nos queda más tiempo, así que le cedo la palabra nuevamente a Giovanni. Muchas gracias. Muchas gracias, Nikki, y a todos los presentadores del día de hoy. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Veo que tenemos más de 21 preguntas. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones en cuanto a los recursos con el tiempo, recursos humanos, herramientas y también la implicación de recursos en este enfoque comparado con el enfoque que su país utiliza para la microplanificación para las campañas de mosquiteros tratados con insecticidas? Me gustaría hacer esta pregunta a todos los ponentes, empezando por Chris y luego el resto de los ponentes. Chris, adelante. Thank you. Sorry, I caught part of the question, but is it in the chat? Which one are we? Perdón, ¿qué pregunta estamos haciendo? Me perdí parte de la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones en cuanto a recursos humanos, tiempo técnico, material financiero en este enfoque comparado con el enfoque actual para la microplanificación para las campañas de mosquiteros tratados con insecticidas? Buena pregunta. Creo que deberíamos mirarlo desde una mirada holística porque hay bastante trabajo que hacer para desarrollar estos programas, por ejemplo, la capacidad de desarrollar los sets de datos, hacer los diferentes análisis, pero también pueden darnos eficiencia para asegurarnos que utilizamos de mejor manera los recursos en la distribución y el proceso de mosquiteros tratados con insecticidas para tener menos cantidad de personal para llegar a la mayor cantidad de población posible. Se necesita menos personal extras, hay menos residuos, hay una mayor optimización en cuanto a la rapidez de los programas en su despliegue. Pero sí que necesitamos un trabajo para desarrollar los datasets subyacentes. También en cuanto al desarrollo de capacidades en los ministerios y los distritos para aprender estas habilidades. Muchos de los softwares son fuente abierta o se pueden ofrecer licencias por parte de la OMS. Por ejemplo, diferentes licencias que se pueden administrar a los diferentes ministerios de salud. Esto no debería ser un problema. Entonces, los costes pueden ser mínimos en cuanto a dólares. Sí que lleva tiempo, así que cuanto más tiempo tienes, más puedes reducir el coste financiero. Muchas gracias, Chris.
Tal vez me gustaría hablar con aquellos que están implementando esto en el campo. Equipos de Zambia y Nigeria. Zambia primero. Muchas gracias. Bueno, entonces para Zambia, en cuanto a recursos humanos, creo que tenemos bastantes recursos humanos a nivel distrito que pueden hacer la microplanificación. Esto se trabaja con los oficiales dentro del programa de eliminación de la malaria. Lo único que fue costoso es que se dibujan los mapas, pero luego aquellos mapas se tienen que desarrollar e imprimir para los 116 distritos. Así que hay un coste en este ámbito. Tuvimos apoyo por parte de nuestros socios para realizar esta parte. Le paso la palabra a Derek por si quiere añadir algún punto más. Muchas gracias, Katy. Gracias por la pregunta. I think that there's an increasing amount of openly available data. Creo que cada vez hay más datos disponibles y formas de generar estos datos. Así que creo que es muy bueno ver que estos datos se traen a diferentes países para apoyar la microplanificación. Hay algunos niveles de datos que se tienen que generar por los países que tienen que reconocer la importancia de utilizar los enfoques geoespaciales y incluir datos que es importante para la toma de decisiones. Y creo que uno de los puntos son los límites de los centros sanitarios. En general, esta es la unidad más pequeña en cuanto se hace la cuantificación de microplanificación. Tener límites bien definidos ayuda no solo a entender los sets de datos, sino también la población y también poder medir las intervenciones y su cobertura. Los programas tienen que entender que existe una cierta inversión para poder generar sus propios datos geoespaciales que estén dentro de las necesidades de sus propias microplanificación, más allá de los datos ya disponibles de forma abierta. ¿Algún comentario por parte de Fátima o Philip antes de pasar a la siguiente pregunta? En cuanto a los costes asociados para llevar a cabo estas actividades, primero, la creación de los mapas necesita un coste. Por ejemplo, lo que dijo Fátima antes, esta actividad se realizó en el estado de Kano y tenía más de 400 salas en esta área y teníamos que hacer un mapa para cada una de estas salas. Estos mapas de base tenían que revisarse y tenían que actualizarse también y luego volver a imprimirse. Todo esto conlleva un gasto. Creo que esta sería la mayor parte. Gracias. Muchas gracias. Eric, Christine. Muchos países participan en la digitalización de las campañas de mosquiteros tratados con insecticidas. ¿Cómo se puede integrar este enfoque dentro de todo el proceso de digitalización? ¿Cuáles son los principales desafíos y cuáles son las recomendaciones para los programas? Tal vez podemos empezar con Nick. Nick, ¿escuchaste la pregunta?
Lo siento, estaba buscándola en la lista de preguntas, pero no la veo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Los países participan en la digitalización de las campañas de mosquiteros tratados con insecticidas? ¿Cómo se puede integrar este enfoque dentro de la digitalización en general? ¿Cuáles son los principales desafíos y cuáles son las recomendaciones para los programas nacionales? Bueno, esto lo podemos ver muy ampliamente en cuanto a la infraestructura de datos a nivel nacional. Que este mapeo apoya no solo los programas sanitarios, sino todas las áreas de desarrollo nacional. Creo que esta sería la mejor forma para que se creen los datos digitales. Pero vemos una otra vez que la inversión en un enfoque digital puede reproducirse de forma muy eficiente en otras campañas sanitarias. Creo que se gana mucha eficiencia en la inversión en el enfoque digital. Y el equipo de Zambia, según lo que entiendo, la planificación basada en la población de las áreas acreditadas. Entonces, ¿cómo se determina la población basada en los datos de geolocalización? Derek y Kitty. Muchísimas gracias. Bueno, durante la planificación sí que tenemos un grupo de datos de población que utilizamos. Por ejemplo, tenemos las organizaciones de sociedad civil que nos ayudan. Y la última campaña la hicimos en el 2010. Esto nos ayuda. Para la implementación de programas nos apoyamos en el conteo. Tenemos proyecciones y luego tenemos el conteo y también tenemos bueno, lo que intentamos hacer es esta verificación de datos para saber cuál vamos a utilizar. Tenemos todos estos sets de estimación de población y esto nos ayuda a validar qué tipo de población vamos a utilizar y realmente ha ayudado al país a medida que hacemos nuestra planificación. Cuando ingresamos nuestros datos, vamos a tener, por ejemplo, primero el conteo de la población, CSO, datos de la microplanificación y también la población del grid 3. Entonces, observamos todos estos sets de población y escogemos cuál representaría las áreas objetivo o las provincias objetivo y ponemos una variante de un 10%. Entonces, si es por encima, tenemos que realmente verificar los datos y ver si hay alguna anomalía. Entonces, durante nuestra planificación, así es como hacemos esta verificación cruzada. Y estos son los sets de datos de población con los cuales trabajamos. Gracias. Derek. Bueno, simplemente para resaltar lo que has dicho, Ketty, es muy importante dentro del proceso de toma de decisiones tener este proceso de validación. Algunos distritos puede que tengan un conteo de datos muy buenos, pero a veces vemos que estos datos de conteo no es muy preciso y fiable. Entonces, para poder tener un set de datos que se haya generado de forma genérica, como un set de datos alternativo para validar, esto ha sido muy útil y también ver esos distritos donde exista una diferencia más importante entre su propia población y los datos disponibles de la población. Muy bien, una pregunta para Nigeria, Faruk. ¿Qué herramientas se utilizaron para modelar la accesibilidad en cuanto al tiempo
de viaje. Muchas gracias. Bueno, creo que lo que hicimos es intentar utilizar diferentes opciones. Al principio pensamos utilizar un área de servicio. Queríamos asegurarnos que cada uno tenía la distancia adecuada, pero nos dimos cuenta que tenemos que hacer un análisis y ver que todo se tiene en cuenta en cuanto a la topografía y todo se tiene en cuenta para poder tener una distancia más precisa a las instalaciones. También lo utilizamos para lo que es el área de captura para poder hacer la conexión adecuada entre ambos. Faruk, otra pregunta para Map Action. Giovanni, I missed the first. Giovanni, lo siento, me perdí las primeras partes de la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? En cuanto al desplazamiento de la población luego de la microplanificación, ¿cómo se muestra esto en el mapa y cómo se actualiza? ¿Y cómo se alinea para la monitoría del progreso de los equipos? Bueno, creo que esto es una pregunta que otros pueden responder mejor que yo con experiencia en situaciones de esta naturaleza. Nosotros no tuvimos que enfrentarnos a este trabajo directamente, pero creo que tal vez eso es algo para trabajar con otros proveedores de datos, por ejemplo, como el Instituto de Migración o ACNUR, para poder tener cambios incorporados de forma dinámica. Creo que es una pregunta muy desafiante. Creo que estoy curioso en saber si otros han participado o han tenido experiencias similares. ¿Alguna reflexión, Derek, Katie? Bueno, nuestro trabajo en Senegal, donde estamos dando apoyo a la recolección de datos para una enfermedad tropical. En la frontera de Senegal tiene mucho movimiento transfronterizo. Creo que un enfoque es observar los modelos que ayudan a apoyar y a entender los movimientos de población y poder crear datos más granulares para poder entender a qué nivel hay un movimiento de población. Entonces, al recolectar datos personales entre las rondas, uno puede tener un entendimiento de qué porcentaje de personas todavía están en su lugar de residencias entre las rondas y poder intentar entender qué niveles de movimiento de población uno está lidiando para ayudar con problemas de políticas. Creo que poder mejorarlo desde la recolección de datos y también mejorando el componente de modelaje. Creo que hay varios grupos que están trabajando con esto, pero claro, por supuesto, en el campo, asegurándose que los equipos en el terreno están trabajando en esas áreas y están contribuyendo para los datos y están entendiendo los movimientos específicos que suceden. Muchas gracias, Derek. Una última pregunta. Tenemos varias, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, una última pregunta para Chris. Si hay un lugar donde se pueden compartir los datos para que sean accesibles para más organizaciones. En nuestro trabajo a veces nos beneficiamos de mapas de buena calidad y de listas y nos gustaría compartir también este tipo de datos. Sí, hay muchas posibilidades. En HDX se puede muchos datos, se pueden obtener muchos datos, son a lo mejor los datos obligatorios.
Luego, la Organización Mundial de la Salud también tiene mucha información interna que puede estar disponible para los socios y que no está disponible de forma pública. También la compartición, se pueden compartir datos entre países y es algo en lo que tenemos que poner más énfasis, especialmente si hablamos de estos tipos de datos que nos van a ayudar a desarrollar nuestras funciones y para realizar nuestro trabajo. Obviamente, los datos de las poblaciones, de las ciudades a través de las fronteras, pues puede ser algo que se puede compartir. Hay varias formas de hacerlo ahora, pero la visibilidad a lo mejor de dónde tiene que ir la gente y buscar es algo que es lo que tenemos que trabajar. Quizás una última pregunta, ¿en qué condiciones, por ejemplo, los datos de población, sociales, etcétera, se pueden poner a nivel que se pueda considerar por los institutos nacionales de estadística? Me gustaría añadir algo a mí y luego le cedo la palabra a los demás. Hay algunos protocolos sobre el asentamiento de datos, la determinación de datos. Se puede ir a los datos y ver que no son a veces fiables o que no son exactos, pero la exactitud no es una cuestión de sí o no, es algo comparable. Por ejemplo, es más fiable que lo que estamos utilizando como base de datos o es menos fiable. Y en este contexto es más fácil decir si es lo suficientemente fiable como para poder hacerle caso, como poder basar nuestros estudios, nuestros análisis en estos resultados. Cuando empecemos a utilizar estos sistemas, si los construimos de la manera en la que lo queremos construir, se van a automejorar porque se van a capturar mensajes, errores, se van a detectar los errores a veces de forma automática, se van a corregir. Con esta campaña, por ejemplo, que está haciendo esta agencia, se van a mejorar. Con esta otra agencia se van a mejorar también. Entonces, ahora tenemos una alternativa que podemos mejorar. Muchas gracias a todos. En los siguientes 60 segundos voy a resumir un poco. Entonces, en nombre de todo el mundo que ha participado hoy, tenemos 205 personas online. Me gustaría darle las gracias a nuestros ponentes por compartir la experiencia que tienen en sus respectivos países. Hay un cuestionario también, no sé si se puede poner en el chat, para que lo podáis cumplimentar, para que nosotros tengamos un feedback sobre el webinar. Muchas gracias por lo que habéis participado, por todos los que habéis participado hoy, por haber hecho visibles vuestras iniciativas, por compartir todas las presentaciones. Yo voy a compartir todos los datos también de los ponentes y todas las presentaciones, y si tenéis algunas preguntas sobre ello, pues podéis lanzarlas más adelante y las vamos a contestar. A ver, ahí tenéis el cuestionario ya en el chat. Si podéis cumplimentarlo, os lo agradecería. Y me gustaría también desearos buenas tardes, buen resto del día, dependiendo de dónde estéis. Y muchas gracias por haber participado en este webinario a todos. Muchas gracias, Giovanni, y a todo el equipo. Gracias, Giovanni. Gracias a todos. Lo habéis hecho muy bien. Vale, ahora vamos a finalizar esta reunión. Muchas gracias a todos.